Hola a todos, en este tutorial de contabilidad de Contaplus les voy a explicar cómo se contabiliza una factura de compra de mercadería que tiene un anticipo sin IVA. Bien, entonces empezamos el tutorial. Como siempre, tenemos que elegir la empresa en la que vamos a trabajar. Para eso tenemos que ir a Global, Selección de Empresas o utilizar su icono, Opciones de empresa. En este caso le doy aquí, le doy clic y se abre el listado de empresas que tenemos ya creadas para trabajar. Y en este listado de empresas nosotros tenemos que elegir la empresa en la que vamos a contabilizar estos asientos. En este caso yo tengo que elegir la empresa Anticipos SL. La elijo, le doy doble clic y el Contaplus selecciona esta empresa. Una vez que ya la ha seleccionado y que ya la tenemos abierta, podemos contabilizar los asientos. Para eso tenemos dos opciones, financiera, opciones de diario, gestión de asientos, o la segunda opción es ir a su icono, asientos. Yo voy a hacer financiera, opciones de diario, gestión de asientos, doy clic y se me abre la pantalla para poder contabilizar los asientos. Bien, el ejercicio es el siguiente. Una empresa adquiere mercadería por valor de, como base imponible, 4.600 euros, su IVA 966 euros y el total de la factura, que serían 5.566 euros. Para poder llevarse la mercadería tiene que pagar un anticipo de 2.000 euros y lo va a pagar, y este anticipo va a ser sin IVA. El resto de la factura lo paga en 10 días y será de la siguiente manera. Base imponible 2.600 euros, que es lo que nos queda por pagar. El IVA 966 euros, porque era todo el IVA que teníamos que pagar. Y el total a pagar 3.566 euros. Bien, ¿cómo sería el ejercicio? El ejercicio tiene dos partes, tiene dos asientos. El primero sería el asiento del anticipo y el segundo asiento ya sería el asiento total de la factura o contabilizar el resto de la factura. Bien, entonces tenemos que hacer primero este primer asiento, el asiento de anticipo. Dice que para poder llevarse la mercadería tiene que pagar un anticipo de 2.000 euros sin IVA. Como base imponible sería sin IVA. 2.000 euros. Bien. Entonces, ¿cómo contabilizamos esta primera parte? O este primer asiento de anticipo. Como siempre, aquí tenemos que seleccionar la fecha en la que estamos trabajando o la fecha en la que se va a contabilizar el anticipo. Cada uno ahí tiene que elegir la fecha necesaria, la fecha en la que va a contabilizar los asientos. En este caso yo lo voy a dejar por defecto así. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y ahora, para abrir la línea, puedo ir aquí al icono Añadir partida, le doy clic, para que se me abra esta línea y poder contabilizar el asiento. En este caso, la subcuenta que voy a utilizar es la subcuenta 407, como establece el plan general contable. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y aquí elegir la subcuenta que necesito. En este caso es la subcuenta 407, así establecido en el plan general contable, que es anticipo a proveedores. Le doy doble clic y aquí en concepto podemos poner lo que nosotros consideremos oportuno. Aquí podemos poner, por ejemplo, pago del anticipo, factura, número, por ejemplo, 4123, por ejemplo. Esa podría ser el número de la factura. Bien, esta base imponible de anticipo, que eran 2.000 euros. ¿Dónde van? ¿En el debe o en el haber? Van en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras.
Por lo tanto, los 2.000 euros de anticipo tienen que ir en el debe porque la mercadería entra en mi empresa, porque es una compra, entra en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en el debe los bienes, o sea, que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Entonces esos 2.000 euros van en el debe. Le doy a Enter, 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 Enter y el Contaplus abre la siguiente línea, me cuadra el asiento automáticamente. Y en este caso, ¿cuál es la subcuenta que necesito? Ya simplemente, como no tenemos IVA, en este caso directamente lo que ponemos es la subcuenta del proveedor, que es el grupo 400, el subgrupo 400. Le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental, elegimos aquí la subcuenta que necesitamos. En este caso yo he dejado proveedores por defecto, ¿vale? He dejado una subcuenta general de proveedores. Aquí normalmente lo que se hace es ir individualizando cada proveedor, cada empresa que nos venda a nosotros. Normalmente hay que individualizarla, ¿no? Y elegiríamos la empresa que queremos. Pero si lo queréis hacer todo en una subcuenta general, también podríais dejar esta subcuenta general y listo. Le dais doble clic, la elegís y aquí le dais a Enter para que copie el concepto anterior. Y esos 2.000 euros ahora, ¿dónde van? ¿En el debe o en el haber? Estos 2.000 euros, en este caso ya lo pone aquí el propio Contaplus, va en el haber. ¿Y por qué va en el haber? Porque mi deuda, cuando nace en el haber. Tengo una deuda que tengo que pagar. Y las deudas, cuando nacen en el haber. Y por eso esos 2.000 euros tienen que ir ahora en el haber. Y si no, pues otra explicación muy sencilla es que para cuadrar un asiento el debe tiene que ser igual al haber. Y 2.000 euros en el debe, 2.000 euros en el haber y tendríamos cuadrado el asiento. Pero la mejor explicación es porque mi deuda nace y las deudas nacen en el haber. Tengo esa deuda de 2.000 euros que las tengo que pagar. Le doy a Enter, 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 Enter y así tendría cuadrado el asiento. Como el anticipo lo pagamos al mismo tiempo que hacemos el anticipo, que contabilizamos el anticipo, tenemos que abrir aquí otras líneas para poder contabilizar el pago del anticipo. ¿Cómo se hace? Pues podemos darle a la tecla más del teclado numérico y se abre la siguiente línea para contabilizar el pago del anticipo. En este caso se utiliza otra vez la subcuenta 400, le doy a la tecla más del teclado numérico para que abra la búsqueda incremental y elegir, como siempre, la subcuenta que necesito, que era proveedores, una subcuenta general, doble clic y aquí le doy a Enter para que copie el concepto anterior. Y ahora esos 2.000 euros, ese pago de la factura, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? En este caso, estos 2.000 euros, cuando pago parte de la factura, cuando hago un pago, en este caso ya iría en el debe. ¿Por qué? Porque mi deuda desaparece y las deudas desaparecen en el debe. Entonces aquí ponemos 2.000 euros, le doy a Enter, Enter, Enter. Se abre la siguiente línea para cuadrar el asiento. Entonces, como vemos, aquí teníamos una deuda que nacía en el haber, teníamos esa deuda y ahora esa deuda la vamos a pagar. Y como la vamos a pagar, la deuda ahora desaparece en el debe, porque las deudas desaparecen en el debe. ¿Por qué? Porque la vamos a pagar y mi deuda va a desaparecer. Y ahora la subcuenta que utilizo es la subcuenta de banco 572, le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la subcuenta, o sea, se abre la búsqueda incremental de subcuentas y aquí elegiríamos la subcuenta, el banco que necesitamos. En este caso yo voy a elegir este, doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior y esos 2.000 euros ahora, ¿dónde van? ¿En el debe o van en el haber? En este caso ya obviamente el Contaplus automáticamente te va a cuadrar el asiento y lo pone en el haber. ¿Pero por qué va en el haber? Va en el haber porque
mi dinero sale de la empresa y todo lo que sale de la empresa va en el haber. El dinero sale de mi empresa para poder pagarle al proveedor y todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Entonces, por eso esos 2.000 euros van en el haber. Le doy a enter, 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 enter y así tendríamos cuadrado el asiento del anticipo y el pago del anticipo. Bien, así sería ese primer asiento. Una vez que hemos contabilizado este anticipo y el pago del anticipo, normalmente seguiríamos trabajando en otras facturas y por eso tendríamos que venir a este icono, grabar asientos, grabaríamos el asiento y seguiríamos trabajando en otras facturas. Yo voy a seguir utilizando esta pantalla para seguir explicando el ejercicio y veáis los cruces que hay que hacer si son necesarios y verlo mejor en una sola pantalla. Bien, entonces la segunda parte del ejercicio nos dice que dentro de 10 días pagaremos el total de la factura o lo que nos queda por pagar de la factura, que sería 2.600 euros que nos quedan por pagar, que sería la diferencia entre 4.600 y 2.000, sería la diferencia que nos quedaría por pagar como base imponible. Nos quedaría el IVA, en este caso el IVA sería todo el IVA de la factura, porque antes no lo habíamos pagado, sería todo el IVA, y lo que nos quedaría por pagar sería 3.566 euros. Bien. Entonces ya haríamos el segundo paso, que sería contabilizar el resto de la factura. Sería de la siguiente manera.